Señores, buenas noches. Esto es Luis Novarecio Entrevista. En un instante estoy conversando con el senador nacional Esteban Bullrich, uno de los senadores que ofició de vocero de este rechazo al proyecto que finalmente en la madrugada terminó aprobado y que ya es vetado por el propio presidente de la Nación. Lo escucharon a Marcos Peña muy temprano, también al presidente de la Nación, y que retrotraía el precio de las tarifas hacia comienzos de este año. Varias cosas para decir, que anoche contábamos en el momento en que se estaba produciendo la votación. La impresión personal que tengo de esto es que no fue una discusión de tarifas. Fue una discusión que con la excusa de las tarifas trajo a la escena central la cuestión política. Sergio Bernstein nos decía a esta misma hora anoche cuando charlábamos que las democracias modernas se constituyen con campañas permanentes, con todo lo que esto implica de complicaciones. Es decir, siempre se está en campaña. No es verdad que los años pares permiten la gobernabilidad o ejercer el gobierno y los años impares en la Argentina son de elecciones y por lo tanto todo se paraliza. En nuestro país la impresión es que hay campaña. Y me parece que la campana de largada de esta campaña formal la dio el presidente cuando dijo no sigan las locuras de Cristina y le contestó la expresidenta de la Nación con el término machirulo. Ahora, ¿es legítimo que haya campaña? La respuesta es sí. ¿Es legítimo que se construyan estructuras de poder mayores? Sí. Pero que acá hay una cuestión subyacente que es central, que es calidad de vida y que son las tarifas. El gobierno dice, nosotros tenemos solucionado en los estratos más complicados con la tarifa social, los otros tienen que adecuarse a una irrealidad que se vivió durante 12 años, y el kirchnerismo dice todo lo contrario, o el peronismo en este caso unido, dice es impagable esta situación. Ayer la verdad que no se discutió nada de esto. Ayer se discutía si se lo obligaba al presidente a vetar para ver qué costo político tenía, y del otro lado se discutía para ver si había una suerte de amalgama de los partidos de la oposición. Las responsabilidades nunca son parejas, y creo que quien gobierna tiene la responsabilidad mayor. El gobierno se embretó, se encerró y provocó que esta situación fuera así, porque durante mucho tiempo se dijo que esto iba a suceder. Y el gobierno lo negó, menospreció incluso la opinión pública de los periodistas cuando decíamos es una situación que va a traer problemas. Y cuando quiso intentar buscarle una opción, que fue el proyecto de rebajar el IVA, el senador Pichetto, también haciendo política, dijo es tarde. Ahora, creer que esto es solo de las, como dijo el presidente, las locuras de Cristina, es cuanto menos o una miopía política o un intento de vuelta a hacer política para subir al cuco, al ring de la política, Cristina Fernández de Kirchner. El gobierno unió la oposición. Si hay algo que hay que decir es que la estructura hiperpresidencialista de Mauricio Macri logró que firmaran el proyecto Sergio Massa, Pichetto, Pino Solana, la izquierda. El primer proyecto es de Miriam Bregman. Y nadie va a sospechar que Miriam Bregman conspira con Pichetto o con Sergio Massa. La torpeza con la que sobre todo el menosprecio hacia ejercer la política, que parecía se había corrido esta sensación de menosprecio con el susto cambiario de hace 3 semanas. El propio presidente dijo, es una situación muy difícil y voy a convocar un acuerdo nacional. ¿A dónde se convocó? Y del otro lado, la mezquindad clásica de los que uno ya conoce. Ayer era muy impactante ver a Cristina Fernández de Kirchner horrorizarse por el veto. La misma persona que vetó el 82% móvil. ¿Era inviable económicamente? Bueno, el gobierno le va a contestar, es inviable el tema de las tarifas. O decir, dijeron en campaña una cosa y hicieron otra. Digo, si uno veía el discurso de Cristina Fernández, era una descripción que en algunos casos respondía a la realidad. Un extraterrestre hubiera dicho, es una descriptora de la realidad. Con un problema, gobernó 12 años. Entonces, entre la mezquindad del kirchnerismo, del peronismo más duro, el menosprecio a la política, ayer se montó un escenario para ver quién pulseaba más en la política. Mi pregunta es, en el medio, el tema de las tarifas, ¿terminó? ¿No hay nada más para hacer? Si ayer el gobierno decía que había un proyecto alternativo que era iniciado por Schiaretti, por Urtubey, que era bajar el IVA, aparte del veto, ¿se va a proponer? Porque fue el propio gobierno el que dio cuotas para pagar el 25% de algunas tarifas. Entonces, si existe un problema, ayer no se discutió, se jugó la política, pero hoy el problema existe, que es que vos, probablemente con un enorme esfuerzo, veas desbalanceada tu economía familiar por las tarifas y merece una solución. Hoy trataremos de charlar con Esteban Bullrich de qué pasó ayer, qué visión tiene de esto que estoy diciendo y qué se propone de acá en adelante, porque tengo la impresión de que el tema no se cerró y ya lo recibo. ¿Qué es ese, Esteban? Luis, gracias por la invitación. Como siempre, un placer. Igualmente. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Arrancamos? Arrancamos. Ya está vetada la ley. Ya está vetada la ley desde temprano, cumpliendo como siempre con la palabra. El presidente muy temprano
vetó el proyecto que los mismos senadores, como dijo Marcos Peña, habían dicho que era un mamarracho. Durante toda la sesión del día de ayer marcaron los problemas que tiene el proyecto, reconociendo las dificultades que traía, entre otras. Creo la más importante en términos de una construcción que estamos haciendo de un federalismo más real es esta idea de volver para atrás en tratar de nivelar de nuevo las tarifas entre Gran Buenos Aires y Ciudad Autónoma y el interior. Vos sos del interior y sabés lo que es esa diferencia que pagan todos los argentinos del interior del país que no viven en el Gran Buenos Aires y la ciudad. Así que la verdad es que es una pena, porque ayer se perdió una oportunidad. Escuchaba recién en el editorial, podemos hacer la autocrítica de si nos cuesta un poquito más, si somos un poquito más duros o no, pero siempre nos abrimos y siempre planteamos alternativas. Acá presentamos hace más de una semana un proyecto alternativo que es de origen, como lo planteaste recién, del gobernador Schiaretti, del gobernador Urtubey, gobernadores que no son de nuestra coalición, que además le sumamos en el día, durante esta semana, una adición importante que surge de un proyecto de 3 senadores opositores, Urtubey, Caserio y Guastavino, que le da a la provincia de Buenos Aires y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la concesión de Edenor y Edesur. Entonces, la verdad es que con mucha amplitud marcamos, y que habíamos hablado con la gobernadora, que teníamos dudas nosotros, los senadores de la provincia de Buenos Aires, cuál es el impacto fiscal que tiene, pero decíamos, en general lo vamos a aprobar a esta alternativa porque creemos que es la mejor alternativa. Hago un punto de parte. Vos decís, esta semana, la semana anterior, digo, se les vino encima el tema. Cuando lo negaban y decían que había una exageración de algunos medios o de algunos sectores que mezquinamente decían son impagables las tarifas. Pero digo, hay dos planos, uno para atrás y otro para adelante. Vos me decís, pudimos ser más lentos en reaccionar, o más, no recuerdo la expresión que utilizaste, pero para adelante. Si se puede bajar impuestos de las tarifas, ¿lo van a hacer? Vamos a seguir trabajando. Hemos planteado, estamos analizando ahora más en detalle todo el impacto. Pasó algo en la Argentina en estas 4 semanas, 5 semanas, no es que estuvimos distraídos con algo, no, estuvimos trabajando, estamos trabajando, hemos marcado la sensibilidad y la vulnerabilidad de la situación fiscal financiera que vive la Argentina por gastar más de lo que recibe. Entonces tenemos que ser serios y responsables, y nos pareció justamente que era todo lo que no había en este proyecto, un proyecto que, y ayer lo marqué, no voy a repetir porque creo que, pero surge de una muy mala política energética, Luis. Cuando se habla de dolarizar la energía, lo que dolarizó la energía en la Argentina fue la demencial política energética que hizo que pasáramos de ser autoabastecidos y exportadores de energía a ser importadores de energía sin suficiente energía, y además con un montón de hogares todavía sin conexión. Entonces, hay que marcar de dónde venimos, porque si no, no vamos a poder construir esa Argentina futura. ¿No tenés la impresión, la última vez usé la palabra, me aburre y te enojaste, pero digo, ¿no tenés la impresión de que ya fue invocar la herencia? Digo, aquí sentado Mario Negri dijo, nosotros somos parte de la herencia, tenemos 2 años y medio. ¿No te parece que ya no es mostrable como opción recurrir a la herencia? No, recurrís a la herencia cuando te plantean como que todo esto hubiera surgido de una mala política. Cuando vos te planteas la oposición, pero nos pusieron en este brete, decís, no. Nosotros no dolarizamos la energía, entonces tenés que explicar por qué se dolarizó la energía. Nosotros no hicimos que las tarifas ahora de repente fueron de un impacto. Esto se planteó abiertamente, está en el presupuesto nacional. Nadie leyó el presupuesto entonces. En el presupuesto nacional decía esto. Nadie lee el presupuesto. Nadie lo plantea, pero entonces el punto es, tenemos que ser más serios y responsables en la discusión. Nosotros estamos hemos puesto en marcha un plan de inversión para que la Argentina vuelva a ser un país que se autoabastece de energía. Y a partir de eso, desdolarice el costo de la energía en Argentina. Eso va a llevar hasta el 2022. Eso va a ser el tiempo que ya hemos planificado. Entonces, estamos tomando los pasos para que el impacto de las tarifas sea menor. Buscamos hacerlo lo más gradual posible, teniendo en cuenta las otras variables que tenemos que manejar, el déficit fiscal, la inflación, etcétera. Todo esto
es lo que tenés que poner arriba de la mesa. No para decir permanentemente la herencia, pero para explicar, porque pero si explicamos, sí. perdóname Luis, ¿no? Pero si explicamos mucho es porque explicamos mucho. Si no explicamos es porque no explican nada. Entonces, yo quiero explicar. Y ayer me tomé el tiempo. Debe haber sido el discurso más largo. Desde mi época de diputado y como senador, el discurso más largo. Porque quise tomarme el tiempo de explicar claramente por qué estamos acá, qué es lo que estamos haciendo y después los dos proyectos que Pero tomo algunas cosas que vos decís. No leen el presupuesto. En el presupuesto habían votado esto. Pero yo inmediatamente tengo que decir, el gobierno dijo un presupuesto con el 10% de inflación y 15 minutos después lo elevó a 15. Y 20 minutos después sabemos que la inflación no va a ser no menos del 25. Entonces digo, ¿por qué una persona que dice, si vos me modificás la pauta inflacionaria, modificame, que la pauta inflacionaria no es un número, es el impacto en la economía familiar? Pero es que, si, en todo caso, si esa fuera la explicación, iría en sentido contrario, ¿no? Si yo planifico un determinado aumento con una determinada inflación y elevo la pauta de inflación, debería aumentar elevar el aumento. Si no tomo en cuenta el bolsillo de la gente, sí. Claro, por eso. Como pero justamente porque tomamos en cuenta el bolsillo de la gente es lo que no hicimos, Luis. Pero Esteban, porque vos me decís... lo que digo es que el argumento que usaban, que era ese, era absolutamente incoherente. No, era incoherente. No. En esto estoy de acuerdo, porque decís, si yo digo que la inflación va a ser del 10, digo después que va a ser del 15, hoy es del 25, pero les ofrezco una pauta salarial del 15% o el 12,7% como ahora ofrecen al Estado, y es complicado. Pero vamos por partes. Vamos al tema tarifas. En el tema tarifas vos tenés un camino que estableciste que es lo más gradual posible y que lo vamos a continuar. Con todo lo que podemos trabajar, vamos a analizar si se puede trabajar con las provincias en el tema de impuestos, vamos a seguir. El presidente lo plantea permanentemente. Queremos bajar los impuestos en Argentina. La gobernadora de mi provincia, María Eugenia Vidal, cedió 3.000 millones de pesos del presupuesto de la provincia para bajar los impuestos a las tarifas. Estamos haciendo cosas porque somos conscientes, porque nadie nos cuenta la realidad. La vamos, la vemos, la escuchamos, damos la cara. Yo estuve en Varadero hoy, voy a estar en Junín mañana, estamos recorriendo la provincia permanentemente, escuchando a los comerciantes, a los empresarios pyme, a los habitantes, a los residenciales. Y entendemos la realidad. También le explicamos cuáles son los caminos que podemos recorrer siendo ciertos, veraces en lo que podemos hacer. Vamos al tema salarial. En la provincia de Buenos Aires planteamos una pauta atada a ese objetivo de inflación, pero con una pauta de revisión. Porque no queremos que los docentes pierdan valor de salario. Entonces planteamos una pauta de revisión. Si reconociendo que podía haber desvíos, dijimos, mira, nos sentamos a negociar y decimos cómo vamos a hacer para que el docente no pierda valor de salario. O sea, no somos ciegos y no lo hemos sido. Lanzamos la cláusula gatillo, los docentes dijeron, no queremos cláusula gatillo, queremos sentarnos a negociar cómo se va a hacer. Bueno, planteamos ese cambio. Pensaba esto, ¿no? Porque vos decías... la cláusula de revisión, que es un acuerdo de buena voluntad, o sea, no pero obliga. Con una garantía, el gobierno garantiza que no va a haber pérdida de valor de salario. Está escrito, así lo escribió el gobierno de la provincia. Lo que pasa es que ahora dicen que quieren que sea más automático. Digo, cuando era automático, no queremos que sea automático. Si te corren el arco es difícil llegar a acuerdos. Es cierto, ahora, convenís que no es que la oposición solo corre el arco, me corriste el arco de la inflación. Sí. Vos me dijiste que va a ser el 10%. Perfecto, porque pasaron cosas en el mundo que fueron cambiando también, ¿no? O sea, te sube la tasa de Estados Unidos, en un mercado como el nuestro, se van dos fondos, tiene un impacto, hay una corrida, hay devaluación. Bueno, reaccionamos de la mejor manera posible. Estamos con un tipo de cambio flotante. ¿Tiene impacto? Por supuesto lo tiene. Vamos a esperar que se normalicen todas estas turbulencias y volver a hacer el club. Pero lo que quiero decir, Luis, que me parece importante, es que en todo esto hay datos ciertos, hay veracidad. No estamos escondiendo nada. Estamos planteando las cosas con mucha claridad. Entonces vos podés decir, vos sos un sindicato, podés decir, mira, me estás dando el 12 y la inflación va a ser el tanto, me quedé abajo tanto. Bueno, veremos si se puede o no recuperar. Si tenés esa determinada inflación, si tenés un determinado camino, una meta específica, tenemos hoy instrumentos que nos permiten hablar con la verdad, que eso no lo teníamos antes. Sí, yo tengo una posición muy crítica de la gestión anterior, creo que fue un disparate. Olvídate lo anterior, pero hay datos que nos permiten todo esto. Pues, ahora vamos a analizar la posibilidad de bajar impuestos sobre las tarifas, que fue el proyecto Schiaretti o este que vos mencionabas. ¿Y por qué no lo hicieron antes? Porque, digamos, lo hicieron en tanto y en cuanto surgió el proyecto de la oposición, si no hubiera pasado. Me explico lo que estoy diciendo, porque digo, hoy el presidente veta la ley.
a la par, ¿no puede disponer, por un decreto como es el veto, la rebaja proporcional que se había propuesto en el Te lo Congreso? planteo. La baja de impuestos, esta era una cuestión compartida entre nación y provincia. Hace muy poquito, así como votamos el presupuesto, votamos también un pacto fiscal con las provincias, en donde nos comprometimos, provincia y nación, a un determinado camino. No nos parecía que a 5 meses, 4 meses y medio de ese acuerdo, rápidamente volver a plantear, bueno, rompamos ese acuerdo y vamos a uno nuevo. Nos parecía que había que tratar de hacer el esfuerzo entre todos de mantenernos dentro de ese acuerdo que se había hecho, que busca gradualmente reducir 2 puntos más del PBI de impuestos. Ya se redujeron 2, pero el objetivo es bajar 4 puntos del PBI en masa impositiva, en presión impositiva. Entonces, por eso no lo hicimos. Vienen los mismos gobernadores a plantear, estamos dispuestos a compartir esto. Bueno, ¿cómo nos vamos a cerrar a eso? Porque fue así, nació de una conversación entre el gobernador Urtubey y el presidente. Dicen, me parece que es un camino y nos ayuda a todos. Bueno, lo tomamos. Es por eso, porque justamente porque queremos ser serios con los compromisos que tenemos nosotros con las provincias, que están haciendo un esfuerzo. No quiero hablar de la herencia, pero sí, punto de partida. 10 de diciembre de 2015. 10 provincias vienen a pedirnos plata para pagar salarios. Entre ellas la provincia de Buenos Aires, mi provincia. No tenían plata para pagar salarios. Hoy 19 están en equilibrio fiscal. Algo pasó en estos casi 30 meses de trabajo que llevó a esto, que estamos fortaleciendo el federalismo, que devolvimos puntos de coparticipación, que hicimos impuestos coparticipables como el impuesto al cheque. Es decir, ayudamos a la situación de las provincias porque queremos trabajar en conjunto. Y acá había una decisión conjunta. Ahora, ¿cómo ves? No, yo no quiero hacer historia política, pero es inevitable porque es reciente. ¿Cómo ves que esta actitud del gobierno logró unir, como yo decía, de Miriam Bregman a Pichetto, de Massa a los partidos provinciales, y el corcoveo inicial de todo esto, que es nada menos que Cornejo, el presidente de la UCR, y Lilita Carrió? ¿No hay que reconocer que fueron, que no hubo cuanto menos impericia política? Yo creo que claramente es una situación de coyuntura que trae matices. Pero ayer, después de votar el proyecto de ley de tarifas, inmediatamente después votamos los 3 proyectos que confirman el decreto de desburocratización o de desregulación del Estado, con más de 55 votos. Todo el peronismo federal, peronismo democrático, acompañando ese proyecto. Es decir, si vos ves para atrás, el día que se votó el proyecto de tarifas en diputados, se votó en la misma sesión la ley de mercado de capitales o financiamiento productivo y la ley de defensa de la competencia. Es decir, claramente, cuando hablamos de cambios estructurales, encontramos racionalidad y responsabilidad. En la coyuntura juega más la política. ¿Sí? Por eso te decía que si querés que haga la autocrítica, la ley se la hago. Es decir, en esa coyuntura, por la situación que estamos pasando, yo quiero poner el contexto también. Teníamos una visión de estar trabajando para ordenar una situación como fue la corrida de los primeros días de mayo y que duró prácticamente 2 semanas. Entonces no era que no estábamos atendiendo, estamos focalizados en la urgencia. Seguimos trabajando para tratar de ordenar lo que era un debate que era importante, pero que no le encontrábamos la salida. Y cuando se la encontramos, la pusimos arriba de la mesa, la presentamos nosotros y la planteamos como una alternativa válida. Hablaste de peronismo democrático. Definime eso. El que realmente apuesta a que las instituciones funcionen. ¿Esto es con nombre y apellido? No, los que están dispuestos a ver la estructura de largo plazo, los que están dispuestos a conceder una discusión seria y responsable, buscando consensos cuando hablamos de algo que nos trascienda a nosotros. Porque yo entiendo que en el juego político vos quieras decir, bueno, que veten, como decían ayer, que queremos que llegue el mensaje al gobierno. No me gusta, no me parece que sea el rol del Senado, pero lo entiendo en el marco de una política que creo que debemos cambiar. Ahora, lo que sí me gusta, el Senado que yo quiero es el otro, el que está dispuesto a dejar de lado esas banderas políticas y poner por arriba de eso, que lo marqué ayer en el discurso, los objetivos de largo plazo que tenemos, que es el bienestar de los argentinos. ¿Pichetto es peronismo democrático? Yo creo que Pichetto es uno de los que está dispuesto a dialogar para llegar a esos acuerdos, sí. ¿Massa es peronismo democrático? Massa juega más a la táctica, pero es alguien que ha también ha puesto a disposición su voluntad de acuerdos
así comenzó. Yo quiero recordar el primer año sobre todo de la Cámara de Diputados, que lo tenía él como uno de los protagonistas, donde claramente él tuvo un rol. Me parece que eso es lo que hay que buscar. Volver a pensar que lo que tenemos que llegar es a un acuerdo general en estas estructuras en las que estamos de acuerdo. Todos estamos de acuerdo que hay demasiados argentinos trabajando en negro en nuestro país. Cerca de 4 millones de argentinos trabajando en negro. Tenemos que mejorar las condiciones para la empleabilidad. Estamos de acuerdo en eso. Lo he hablado con senadores, lo he hablado con diputados, estamos de acuerdo. Entonces avancemos en soluciones para esos problemas. Todos estamos de acuerdo que si podemos alivianar la carga de las tarifas, lo hagamos. Y acá hay una propuesta concreta para hacerlo. ¿Cristina es peronismo democrático? Siento que no está actuando de esa manera. De hecho, fíjate que no escucha ni siquiera los discursos, se levanta permanentemente, habla y se va. Eso no sirve. Hay que quedarse a escuchar a los demás. Pero cuando decís no es democrático, ¿sentís que juega al cuanto peor mejor? Siento que no está colaborando para que a la Argentina le vaya bien. No colabora hoy para que a la Argentina le vaya bien. Pongámosle directamente el nombre del fantasma que sobrevuela. ¿Sentís que ese sector del kirchnerismo preferiría que Macri terminara antes del 10 de diciembre del 2019? No. Digo que no quiere que no quiere que nos vaya bien. No creo. Quiero ser todavía optimista en términos republicanos y democráticos de que quieran que nos vayan antes. Ahora ¿Estás diciendo de verdad lo que pensás? Sí, totalmente. Creo que quieren que lleguemos con lo justo, pero quieren que lleguemos al 9 de diciembre. Porque no le conviene ni a ellos tampoco. Ayer lo marcó con mucha claridad Luis Nadenov, ¿no? En el cierre también. Saben que a ellos tampoco le conviene. Hay una impresión, salgo de lo propiamente aritmético, porque no decís no es lo mismo lo que me estás comparando, pero que hay sectores a los que se les atiende rápidamente cuando hacen un problema y otros sectores que no. Ejemplo, el campo amenazó que si no bajaban las retenciones como estaba previsto, había problemas. Inmediatamente se atendió esto. Echeverri se cuadró y dijo, tiene razón el campo. La sociedad dice, no podemos pagar estas tarifas, y se avanzó igual. La impresión que hay es que hay como una tensión desigual. Las mineras se le bajaron las retenciones, las tarifas siguen aumentando. ¿No sentís que hay como una sobrecarga de exigencias, de una promesa que nunca llega sobre los que, la verdad, no la están pasando bien? Mantuvimos unas retenciones, subimos otras. Porque no estás diciendo parte de lo que pasó, ¿no? Se aumentaron todo lo que es biodiesel, para las exportaciones de biodiesel se aumentó las retenciones para compensar lo otro. Con lo cual no es que el campo se llevó todo, digamos. Que estamos trabajando con una situación sensible y haciendo lo mejor que entendemos para seguir el camino del crecimiento, seguir el camino de la creación de empleo. En las tarifas, no es que no se hizo nada. Vino primero una propuesta de Cornejo, de Carrió, para, que lo planteaste recién también, el pago en cuotas, para nivelar, como hay en muchos países del mundo, se paga la misma cuota todos los meses y después se hace un cálculo a fin de año de si hay algún diferencial. No es bravo, sí, te dejo seguir enseguida, ¿no es bravo que haya que darle cuotas a la gente para pagar la luz y el agua? No, me parece, te repito, hay mucho. Acabo de estar en la Alemania el fin de semana por una reunión del G20 y en Alemania es así. Lo pagás el mismo monto todos los meses y a fin de año se te hace un balanceo para ver si estuviste arriba o abajo y se te da el crédito o se te evita. Parece que es otra manera de encarar la misma solución. Lo que tienes que hacer, Luis, en esto es dar claridad y sostenibilidad y confianza en el camino que marcas. ¿Por qué? Porque la energía demanda de inversiones de largo plazo. Nosotros en este momento tenemos 13.000 millones de dólares de inversión en generación energética. Hace muy poquito se inauguró en Bahía Blanca un parque eólico de 100 megawatts. 200.000 hogares van a tener energía a partir de eso. Limpia, sostenible. Entonces, están pasando cosas. Voy a decir la promesa que no llega. Hay muchas promesas que llegan. No todas, porque van a ir llegando a medida que sigamos evolucionando. Pero llegan promesas. Pero para el común que te está viendo en este momento, porque vos le decís, hay que hacer un esfuerzo. Yo creo que no, hasta que no nos convencemos que somos un país pobre, no somos un país somos un país pobre, el 30% de la gente es pobre, 1 de cada 2 chicos desde el nacimiento hasta los 16 años está condenado al inicio de su vida en la pobreza. Dicho esto, hay que hacer un esfuerzo. El punto es, ¿cuándo llega la consecuencia del esfuerzo? Porque vos decís, va a bajar la inflación va a ser más del 25%. No va a haber aumento de los precios aumentan. Va a haber lluvia de inversiones, las inversiones no llegaron.
va a haber segundo semestre. Entonces digo, es como Luis, digamos, pero para el campo y para las mineras rápidamente se cumple la expectativa. pero no es que se cumpla la expectativa, pero nada. En el campo, vos tuviste este año puntualmente una situación compleja. El campo no es el campo, no es porque se habla del campo como el campo es el pequeño productor, que es además el que más sufre, que este año tuvo situación climática tremenda, en toda, en tu provincia, en la mía, en Córdoba. Primero sequía, después lluvias. Entonces, para los que están viendo el campo saben, se brotaban las semillas que tenías que cosechar, con lo cual perdías el 100% de la cosecha. Esto es lo que pasó en el campo. Entonces hay que atender esa situación también. ¿Por qué? Porque si no, el año que viene, si no atiendes esa situación, ¿cómo siembra el que tiene que sembrar este año? Y si no siembra este año, el año que viene tenemos el doble de problema. Entonces tenemos que ser sensibles a esa situación. Son puestos de trabajo, no solamente los directos, los indirectos, porque el que siembra es el productor que después va al pueblo y va a la carnicería del pueblo, a la panadería del pueblo, al almacén del pueblo, e invierte en ese pueblo, en el que se compra la camioneta en la concesionaria del pueblo, el que le da la vida al interior de nuestro país. Entonces, no podemos ser insensibles a eso. Trabajar en ese camino lleva tiempo. Vos me decís, ¿cuándo le llega la promesa? Mira, las cloacas. Te doy un ejemplo muy claro. Para mí ser pobre es tener la mitad del país sin cloaca. Eso es ser pobre. Para mí el pobre no te lo define. Llegaste a un determinado monto de plata. Claramente no. Si no tenés agua corriente y cloaca, de alguna manera sos pobre. Y no puede ser que un país como Ecuador tenga más del 90% de sus habitantes con cloaca y la Argentina tenga menos de la mitad. Esto no es herencia. Esto es la realidad, Luis. Y si no la cambiamos, vamos a seguir con esa estructura de pobreza. Entonces estamos cambiándola. Va a llevar hasta el 2023 para tener todos los argentinos cloaca. Es así. No te puedo mentir. Tenés que hacer un caño, que lo estamos haciendo, por ejemplo, para darle 5 millones de cloacas al conurbano sur de la ciudad, en el margen del riachuelo. Tenemos que hacer un caño madre que va a llevar por lo menos 3 años. Y a partir de eso hacer todas las conexiones. Entonces, lleva tiempo. No puedes hacer lo que no se hizo ya no en 12 años, en 50, en 60, en 100 años, no lo puedes hacer en 2. Entonces va a llevar un tiempo. Toda la promesa, el país que nosotros soñamos, el que yo le quiero dejar a mis hijos cuando deje la vida activa, me va a llevar un tiempo. Y quiero ser claro en eso. Por eso ayer también decíamos, no podemos sacar la verdad de arriba de la mesa. Hay que hacer un esfuerzo ahora para estar mejor mañana. El tema es que si no lo hacemos ahora, si ahora volvemos a romper las reglas de la energía, se van a las inversiones. Claro, pero, lo cual es cierto, pero siento que el que paga las consecuencias de cumplir las reglas no es el empresario que tiene el riesgo para la inversión, sino el laburante a pie que te está viendo en este momento. Los dos. Los dos. En la Argentina de hoy los dos. ¿Quién la sufre más? Seguramente que no tiene agua corriente y cloaca. Porque ese empresario que la puede sufrir igual, porque también la sufre, menos pero la sufre, tiene agua corriente, tiene cloaca, tiene un servicio de salud. Entonces, la sufre más uno que el otro, pero las dos la sufren en esta Argentina. Yo la sufro esta Argentina. Yo tengo agua corriente y cloaca, pero la sufre esta Argentina. Convengamos, nosotros dos somos dos privilegiados. Absolutamente. Digo, recontra privilegiados, pero la sufrís igual. Vos la sufrís, Luis. Yo la sufro. Vos la sufrís cuando vas a Rosario y ves lo que es Rosario. Y comparás este Rosario con el Rosario de la época de Frondizi, porque dijiste Iria, pero... Es lo que pasa. Entonces tenemos que ser conscientes de que esa es la Argentina, que nos hace sufrir, pero que tenemos que hacer un esfuerzo para cambiarla. No la vamos a cambiar sin esfuerzo, Luis. Y seguramente, porque están sufriendo más, ellos hacen mayor esfuerzo. Por eso somos más sensibles. Por eso hay 4.300.000 ya argentinos con tarifa soberana en electricidad. Más de 1 millón de hogares con gas. Pero también hay 5 millones de hogares que no tienen gas de red. El punto es el mientras tanto, ¿no? Porque mientras los esperamos que lleguen las cosas, me parece que un empresario que puede apostar a una tasa de interés del 40% no puede aprovecharlo el laburante que de casualidad llega a fin de mes. Entonces la impresión que hay, esta es una impresión que yo tengo, es que hay un esfuerzo concentrado siempre en el laburante que paga más los precios, porque no hay control. Digamos, tema que a mí me obsesiona, ¿no? O sea, nosotros actuamos como si fuéramos Alemania, pero los empresarios en la Argentina no son alemanes y la inflación aumenta desde que tenemos uso de razón. Entonces le pedís que tenga el esfuerzo al que le aumentan los precios, al que le aumentás las tarifas, al que tiene miedo de no tener trabajo, y en el mientras tanto se forja una economía de timba financiera en donde el que tiene dinero sin laburar tiene un gran beneficio. Primero,
Muy importante la ley de defensa de la competencia, porque para atacar esos oligopolios, esos monopolios, no tenías herramientas, ahora tenés herramientas, que no es un secretario de comercio apretando Pero gente claro, con una pero pelota. claro. Es con normas claras, con transparencia, ahora tenemos esa herramienta. Se votó y fue un consenso de todos. Entonces tenemos más herramientas, las estamos construyendo. No existían, Luis. Se votó ahora en mayo, porque no se votó en el 2015, no se votó en el 2000, porque no se votó en 1990. No había esa herramienta, tenés que construirlas. Entonces, entendemos la transición, Luis. Yo recorro la provincia, hablo con la gente, pero ¿sabes qué? Tienen la esperanza de que les va a llegar el cambio, de que esta vez es en serio. ¿Por qué es en serio? Porque ya ven que la cloaca avanza, porque ven la obra del asfalto. La electricidad en muchos casos era la única conexión con la sociedad que tenía esa gente. ¿Sabes qué es el valor que le ocupa la mitad del costo de electricidad a la mayoría de esas casas en el conurbano? La bomba de agua. Dijo Luis Brandoni que el Club del Helicóptero sigue vigente. Una presión apuntando a esos mismos sectores que ponen palos en la rueda permanentemente. Repito, yo creo que hemos evolucionado en ese sentido. Yo creo que si quieren que no nos vaya bien, que lleguemos con la lengua afuera para el 9 de diciembre del 2019, pero quiero seguir creyendo que hemos aprendido que el peor camino que tenemos es seguir interrumpiendo nuestros gobiernos democráticos. Tu gobernador, el gobernador de tu provincia, está, utilicemos términos también de la política, ¿está condenada a ser candidata a presidente en algún momento? No, nadie está condenado. Yo creo que ella hoy el foco lo tiene ahí, lo planteó en su momento cuando hicimos campaña en el pasado, se lo planteaban, a ver si lo tenía en la cabeza, ya lo dijo con claridad, lo volvió a decir estos días. Mira, cuando vos estás en esta función y te pones como se pone ella, algo como el proyecto de la provincia del hombro, no podés pensar en muchas más cosas que en cómo resolver esos problemas. Más cuando, como lo hacemos todo el tiempo, estamos lidiando cara a cara con esos problemas. Así que no tengo duda de que hoy no tiene ninguna mirada para ese lado. ¿Te imaginás otra opción que no sea la de Vidal que intentar reelegir en el 2019 en la provincia? No. La verdad que ojalá que para mí sería una gran noticia que ella reeligiera, porque creo que le da continuidad a este proyecto. Cuando vos recorres ves el impacto que tiene el hecho de que ella esté liderando las luchas contra las mafias, que ella esté liderando la limpieza de la policía bonaerense para tener una policía realmente que nos cuide a todos los bonaerenses. La lucha que está dando contra ese sindicalismo como el que encontramos, el sindicalismo corrupto de la UOCRA, que se llevaba gran parte del dinero que iba en obras al bolsillo de los sindicalistas y hacer las denuncias y ponerlos presos. Estos cambios que se ven en la provincia necesitan de una consolidación. Así que personalmente la mejor noticia sería que ella religiera y creo que es el camino que vamos a hacer. Hoy terminó el debate por el tema de la despenalización del aborto, en el que vos participaste fervorosamente. ¿Qué te dejó? ¿Te hizo cambiar en algo? ¿Escuchaste algo distinto? Mira, dos cosas una que lo digo porque vos lo planteaste algunas veces y fuiste uno de los que me lo puso en la cabeza, pero además lo fui estudiando, que es esto de unos por la vida y otros no con la vida, ¿no? Y me cuido mucho ahora de decir estoy por la vida. Digo, creo en la vida de la Concepción, creo en las dos vidas y me parece que es una forma también de mostrar ese respeto que demanda cualquier debate. Te diría que creo que lo que me llevo es no perdamos de vista cuál es el problema. Y siento que muchas veces por sostener posiciones, algo parecido a las tarifas, si querés, nos estamos focalizando tanto en el debate y nos olvidamos del problema original que es el embarazo no deseado. Cuando me toque lo voy a plantear con mucha claridad. Siento que no estamos poniendo el foco suficiente en la prevención. El debate no se lo puede llevar todos estamos de acuerdo en que no queremos que la mujer llegue a la decisión de abortar, que lo mejor es que no llegara. Obviamente. Bueno, ¿por qué no pensamos entonces en un proyecto de aborto cero? ¿Se entiende? ¿Cómo hacemos para que el aborto tienda a cero? Debería ser el proyecto. Y no simplemente que se pueda abortar en la Argentina. Y creo que la discusión es esa, que se puede abortar en la Argentina. Bueno, es que el fenómeno está... Yo respeto y entiendo y conozco tu posición de la concepción en la concepción del seno materno como inicio de la vida. Mi pregunta es, fuera de esto, ¿es el Código Penal el modo de enfrentar a una mujer que llega al aborto? Mira, creo que tenemos que ser conscientes, para mí, de que hay una muerte allí, que hay una vida que hay que respetar y que la tenemos que cuidar. Entonces, la herramienta que tenés es el Código Penal. Y en el caso de los dos
de los dos tópicos de penalización, que es violación o peligro de salud o la muerte. Ya se ha planteado, ¿para qué lo vamos a, no discutamos más? No volvamos atrás. Esa discusión ya se dio, se zanjó. Yo, como miembro de una sociedad plural, acepto que puede haber cosas que en mi caso pueden ser un camino a seguir, pero que para otros sí. Y se debatió eso y se zanjó. Pero ahora estamos planteando otra cosa, Luis. Y cuando uno ve el proyecto, plantea otra cosa, repito. Si vos me decís, vamos a discutir un proyecto de aborto cero, me parece que eso es una discusión mucho más productiva en términos de generar en serio un cambio en la sociedad. No lo estamos generando si no educamos, si no focalizamos. Pero las propias mujeres que impulsan este proyecto tienen un eslogan que resume claramente esto, que es educación sexual para elegir, anticoncepción para no abortar y aborto legal, en tercer término, para no morir. O sea, primero se está planteando la educación sexual, pero viste, que no se implementa. Pero vos fuiste uno de los oradores. ¿Escuchaste en esos debates algo de profundidad en los dos primeros temas? La verdad, yo lo seguí bastante. Pero ahí sí hay ley. Y hay todavía oposición de sectores recontra reaccionarios que creen que el preservativo no debe ser una política. Tenemos que dar ese debate, Luis. Nos estamos perdiendo la oportunidad de dar ese debate. Justamente. Yo la tuve esa resistencia. Como ministro de Educación de la ciudad, yo tuve esa resistencia cuando empezamos a tratar de implementar en toda su magnitud la ley de educación sexual. Pero ¿por qué no nos damos el debate? Entonces creo que estamos personal o porque se te resistían, no entendí. No, se resistían porque hay muchos maestros que por una cuestión de conciencia no lo quieren hacer. Entonces tenemos que trabajar mucho culturalmente y nos estamos perdiendo la oportunidad. Lo que creo es que de vuelta hay un debate de un tema profundo que toca mucha fibra, porque obviamente yo entiendo perfectamente una mujer que llega a ese punto está tomando una decisión que la va a marcar de por vida, con lo cual claramente es un proyecto de ley que toca temas muy íntimos y estamos dejando de lado la parte más importante, que es evitar que llegue a esa decisión. Entonces nuevamente nos quedamos en la superficie de un debate que es más simbólico, porque es como un derecho más que adquirieron las mujeres, y nos vamos de la profundidad del debate, que es cómo cambiamos culturalmente para que no lleguemos a esa situación. ¿Cómo hacemos para que se respete esa diversidad que hay? ¿Cómo hacemos para que todos los docentes tengan realmente la vocación y la libertad de dar esa educación sexual? ¿Cómo hacemos para que no se opongan sectores a que haya profilácticos disponibles? Es que no puede oponerse un sector. Pero se oponen, Luis. Lo cual habla de un medioevo impactante. Perfecto, cambiemos el medioevo. ¿Vos lo cambiamos con la ley diciendo que el aborto sea libre? ¿Lo cambiamos? Bueno, no, mientras tanto, no, con el aborto legal lo que hacemos es salvar la vida de mujeres que hoy se mueren. Pero para eso estás matando a un ser humano. Bueno, esa es nuestro disenso. Yo lo sé, por eso, lo tengo claro, pero absoluto. Como hay ese disenso, tendremos que aceptar, vos y yo, lo que digan mayorías y minorías, que es ser parte de la sociedad. Pero en el mientras tanto, ¿no te preocupa bien el medioevo en alguna zona? Sí, claro. Y me preocupa que el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le pida disculpas al cardenal Poli porque en una actividad artística, el arte no tiene las reglas de la sociedad civil, hicieron una torta con la efigie de Cristo y esto es ofensivo. Eso es medioevo. A mí no me parece que sea medioevo eso. A mí no me parece que sea medioevo eso. Yo me acordé casi de las obras del Vaticano tapadas en los genitales con las por orden. No es lo mismo. Hay símbolos que son. Una obra de arte, Esteban. Una torta de una obra de arte. Está bien, perfecto. Si vos lo tomás como una obra de arte, es una obra de arte. Horrible. A mí la performance me pareció espantosa, si me apurás. Sí, olvídate. Me pareció espantosa, no me gusta. Pero ¿sabés cómo corrijo lo que me parece espantoso y no me gusta? No participo de esa idea. Pero que el jefe de gobierno, que nos representa a todos, le pida disculpas al cardenal por una obra de arte, me parece un retroceso a medioevo. A mí en ese sentido no, sinceramente no. Yo creo que hay símbolos que tenés que respetar. Creo que yo hubiera reaccionado mal, igual, si era Mahoma la torta o si hubiera sido una estrella de David la torta. O sea, me parece que hay símbolos que los tenés que respetar, simplemente porque sabes que son símbolos que tocan fibras íntimas de mucha gente. El arte está para interpelar, lo dice el mismo Enrique en la... Pero me parece que la interpelación debería ser para mejorar la vida. Sí. No sé de qué manera contribuye en eso. Es una opinión, obviamente. El arte justamente lo que genera es estos debates. Nos queda poco tiempo. Perdóname. Eso no tiene un impacto
en nuestra relación en la vida de nuestra comunidad. El tema del profiláctico sí. Yo el debate con la iglesia, con mi iglesia, sí lo daría por el tema del profiláctico. Es que esa es la misma iglesia que impide el preservativo como un modo de prevención de los embarazos. No lo creo, vos hablas con muchas curas y no tienen la misma visión. Pueden estar igual de ofendidos que Poli por la torta, pero están dispuestos a estudiar el tema del profiláctico. Lo estoy seguro, porque lo hablo. No se dice orgánicamente en la iglesia, pero esto es muy política la expresión. Jerárquicamente. La organicidad de la iglesia es bastante cuestionable. Vos sabés que hay un solo nivel entre el Papa y el cura, con lo cual no hay mucha organicidad. Y la verdad que la discusión se puede dar, y creo que hay que darla, porque como además no podemos regirnos por una sola religión. Es que esto es una república laica. Por eso, no nos podemos regir por una sola religión. Entonces, por eso me parece que sí ese debate hay que darlo. El debate de la prevención hay que darlo, el debate de la educación hay que darlo, pero Luis, no lo estamos dando. Entonces yo digo, aquellos que dicen en el debate del aborto, no tenemos que hacer que la mujer... Demos el debate. Sí, yo creo que se puede hacer todo a la vez, ¿no? Está bien, pero no lo hicimos. Pero más que dar el debate hay que aplicar la ley. Y hay que entender que si un sector religioso se opone a la utilización del preservativo, imponerle al resto de la comunidad... Mira, hoy el recrudecimiento de las enfermedades de transmisión sexual es enorme, informe de los hospitales públicos. Pero bueno, interesante para seguir. Me queda poco tiempo y no quiero dejar de preguntarte esto, que hoy, a mi modo de ver, se exageró la interpretación de lo que dijo la gobernadora Vidal, que aclaró respecto a las universidades públicas. Te lo digo como exministro de Educación. Las universidades públicas que proliferaron en el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, y ella usó una expresión, para mí saca de contexto, que es: tenemos claro que el que nace pobre no es el que se beneficia de la universidad. ¿Cómo viste este debate? No, creo, lo he sufrido ya, el tema de sacar de contexto, Fred, así que María Eugenia lo plantea y lo hemos planteado todos, algo que es una realidad en la Argentina. Los que menos recursos tienen no llegan a la universidad. Luis, números, porque de vuelta vamos a los datos. La tasa de graduación en la Argentina es 1 de cada 10 argentinos llega a un título universitario. ¿Está? 1 de cada 10. Si estás en el quintil más pobre, es 1 de cada 100. 10 veces menos. Entonces lo que está diciendo María Eugenia Vidal, como hace siempre, es decir la verdad. Si no reconocemos esa verdad, no vamos a cambiar esa realidad. ¿Por qué llegan menos pobres? Porque los pobres van a la escuela pública y no tienen días de clase. Porque los maestros de las escuelas públicas que tienen que atender no van a dar clase. Porque tienen menos recursos. Porque esas escuelas en general están en peores condiciones. Entonces, ¿qué estamos haciendo? No estamos aceptando la realidad, estamos haciendo algo al respecto. Estamos mejorando la infraestructura de esas escuelas, estamos fortaleciendo los cuerpos docentes. El ministro Sanchezini agarró las 2.000 escuelas que peor les fue en el aprender y está trabajando específicamente para mejorar las oportunidades. El presidente Macri dijo cuando llegamos, siendo yo su ministro de Educación, nuestro objetivo en educación es que no importa dónde nazcas, tengas las mismas oportunidades de llegar a tener una escuela de calidad cerca de tu casa. Ese es el objetivo. Hasta que no lo logremos, los que están en escuelas de menores recursos tienen menos capacidad de llegar a la universidad. No lo decimos nosotros, lo dijo Juan José Liach, ayer dijo hace tiempo, escuelas ricas para los pobres, eso es lo que solicitaba en su libro, y en ese camino tenemos que ir, conectándolas a internet, mejorando la estructura de escuelas rurales. Cuando vos le das una escuela rural a un chico de un solo estudiante, le estás dando mala calidad educativa, porque la experiencia pedagógica sin compañeros no es la misma de una escuela que tiene compañeros. Entonces, en lugar de hipócritamente decir que estamos cerrando escuelas, cuando lo que hicimos fue cerrar 28 escuelas de 14.000 para que esos chicos fueran a escuelas con más compañeros, es decir que estamos haciendo eso. Además, la mitad de esas escuelas tenían 0 alumnos. Pagábamos docentes para escuelas que no tenían alumnos. Entonces, lo que tenemos que hacer es aceptar la realidad. Lo que dice María Eugenia es la verdad. Lamentablemente, en la Argentina, los que menos se benefician de las universidades que se abrieron son los que menos recursos tienen. ¿Tenés ganas de volver al Ministerio de Educación? No, la verdad que tengo mucho foco en la provincia, estoy trabajando a full y siento que además el equipo está haciendo un gran trabajo. Alejandro, todo el equipo está haciendo un gran trabajo. ¿Y qué querés políticamente para tu vida? ¿A qué aspirás? A que la provincia sea el motor que puede ser en los próximos 6 años, ayudar a que el proyecto que estamos llevando adelante, que lidera María Eugenia, se implemente y obviamente desde el Senado colaborar con todo lo que pueda con este país que soñamos, del argentino sin pobreza estructural, con cloaca, con escuela de calidad. Eso es lo que quiero hacer. Pero personalmente, no sé, ¿aspirás a ser gobernador de la provincia? No, a ser senador. Senador de la provincia hasta el 2023, eso es lo que me pusieron acá después. ¿Y el 6 años, Luis, el 11 de diciembre del 2023? Ya sé, veremos ahí.
Hace una cosa, comprometámonos, ¿qué día es hoy? Hoy es 31 de mayo. 31 de mayo de 2018. Cuando hagas Luis Novarese entrevista el 31 de mayo del 2023, vengo acá y te digo qué voy a hacer ese año. Está muy bien. Con una mano en el corazón, ¿sentís que el votante de Cambiemos siente que están haciendo lo que esperaban de ustedes? Yo creo que en términos generales sí. Creo que sí hemos, te diría en los últimos 3-4 meses, por lo que siento en la calle, generado algo que creo que tenemos que fortalecer, que es, hemos perdido algo de la confianza que teníamos. Hemos perdido algo de la confianza. ¿Por qué? Yo creo que son dos razones. La primera es esto que planteó el presidente con claridad, de no haber invertido suficiente tiempo en decir de dónde veníamos. Pero el segundo punto es, no hemos logrado todavía que lo que yo creo es, decía siempre, para mí es el objetivo primario, más allá que obviamente la pobreza, la reducción de la pobreza es el principal objetivo, que es la unión de los argentinos. Yo siento que todavía nos reclaman que hagamos mayor esfuerzo para unirnos. Está claro. Y creo que esa es la deuda que todavía tenemos. Gracias por haber venido. Gracias a vos. Esto es Luis Novarese Entrevista. Hasta la próxima.